Gracias, presidente. Bueno, lo que quiero plantear dos o tres ideas básicas y adelantándome un poco seguramente algunas objeciones que siempre son las mismas, ¿no? Muy remanido, todo un discurso atado a los viejos principios del neoliberalismo, a modelos económicos que han demostrado su absoluto fracaso, como fue el modelo que implementó el expresidente Macri desde el 2015 al 2019, donde bajó los impuestos, eh, abrió las importaciones, liberó el dólar, bueno, todas las medidas que ya sabemos que tomó y terminó endeudando al país, endeudando a las familias, destruyendo empresas, destruyendo puestos de trabajo, nos dejó una fenomenal deuda con el Fondo Monetario Internacional, un descalabro impositivo único, bueno, todo lo que sabemos y que de alguna manera fue obviamente lo que determinó el resultado electoral del 2019. No podemos de ninguna manera obviarlo eso. En segundo lugar, lo que quiero decir es que nosotros estamos sancionando una ley de impuesto a las ganancias, que yo quiero referirme a dos aspectos. Uno que tiene que ver si no tuviéramos pandemia y otro con la pandemia que tenemos. Bueno, miren, ya en el mundo antes de la pandemia ya se venía hablando, incluso en los países centrales, en Estados Unidos, en Europa, en Bruselas, en la OCDE, de la necesidad de gravar con mayor impuestos a las mayores fortunas o a las mayores rentas o a los mayores flujos de ganancias que tenían determinadas actividades. ¿Por qué? Porque ya vimos antes del 2020, cuando empezó la pandemia, que se habían producido en Europa y en muchos lugares del mundo grandes manifestaciones populares, masivas, en contra precisamente de la concentración de la riqueza. Sin duda que ese modelo que se venía instaurando hizo que el 1% tuviera más del 90% de la riqueza del mundo y que además generara mayor pobreza, hasta en Europa, en Estados Unidos. En Estados Unidos llegó el año 2019 con unos de los índices de mayor desigualdad a lo largo de toda su historia. Por lo cual, obviamente que ya todos coincidían en la necesidad de cobrar más impuestos. Ahora, ¿a quién se le cobra más impuestos cuando uno pretende que esos impuestos eh, no sean inequitativos, no sean injustos? Bueno, obviamente a los que más tienen, a los que más ganan. No hay otra manera, otra posibilidad de hacerlo. Pero además encima después vino la pandemia, con lo cual comenzaron a caerse una serie de mitos que se establecían de que hablaban de que los males que tenían las economías como la nuestra era la emisión monetaria, el gasto superfluo del Estado, la inseguridad jurídica, que espantamos inversiones, que no vienen inversiones. Miren, simplemente para dar un dato, ¿no? Del 2003 al 2015 que gobernamos nosotros, la inversión promedio en la Argentina fue del 20, 21, 22% del PBI, la inversión real, efectiva. Y durante todo ese tiempo hubo aumentos de impuestos a las ganancias, obviamente. Y sin embargo, ningún empresario se asustó ni mucho menos con eso. Acá mismo, en el Senado, hay muchos senadores que son empresarios y saben que cuando van a hacer una actividad económica o una inversión, no se miran a ver cuánto tienen que ganar de impuestos. Lo que miran es si el negocio que van a emprender, lo que van a producir o el servicio que van a dar, lo van a vender a un precio que le da ganancia y si eso le da ganancia. Después el problema de pagar o no ganancias es la segunda parte, pero no la primera. Cuando uno decide si hace una inversión o no, la hace en función precisamente de si esa actividad económica que va a desarrollar le va a producir una ganancia. Si no, dígame cómo fue que durante el periodo que nosotros gobernamos, donde supuestamente hubo aumento del gasto indiscriminado, emisión monetaria, beneficios a los trabajadores tenían un salario real altísimo en dólares, más alto en Latinoamérica, ¿cómo era eh, ¿cómo se daba todo eso? Bueno, precisamente porque había consumo, porque había actividad económica. Mire, yo recuerdo que en unas épocas hasta llegaban a decir, bueno, bajemos el consumo, porque lo que pasa es que está creciendo mucho el PBI.
entonces tenemos que bajar el consumo, bajar el PBI. Esas locuras, ¿no? Esas cuestiones de dogmatismo ideológico que los llevaba a ese tipo de pensamientos, ¿no? De sugerencias que nos hacían. Miren, también se ha dicho acá, y seguramente lo van a repetir ahora, que si bien es cierto, nosotros, en cuanto a las personas, impuesto a las ganancias, no somos de los países que más cobramos, sí a las empresas. Se ha dicho recién y seguramente se va a volver a decir que la Argentina está cobrando las tasas más altas de impuesto a las ganancias a las empresarias. Mentira. ¿Por qué es mentira esto? Bueno, mire, porque cuando uno mira lo de impuesto a las ganancias, tiene que ver cuánto es el porcentaje de impuesto a las ganancias que se cobra y cuánto es el adicional por la distribución de dividendos. ¿Qué significa esto? Una empresa puede tener una ganancia, pero esa ganancia la reinvierte y tiene una tasa de ganancia. O distribuye dividendos. Si distribuye dividendos, quiere decir que eso va a mano de los accionistas. Bueno, mire, la Argentina, en eso, entre impuesto a las ganancias y distribución de dividendos, que acá es el 7%, lo instalamos, nosotros lo teníamos en el 10%. Pero hay otros países, por ejemplo Irlanda, que tienen como aproximadamente el 20 y pico por ciento de impuesto a la distribución de dividendos. República Corea, Canadá, Francia, Dinamarca, Portugal, Bélgica, Reino Unido, Israel, Alemania, Estados Unidos, Australia, Noruega, Austria, Suecia, Japón, Italia, Países Bajos, Finlandia, España, México, Eslovenia. Todos esos países están por encima de la Argentina en la alicuota integrada de impuesto a la ganancia y del impuesto a la distribución de dividendos de esa ganancia entre sus accionistas. Entonces, es mentira, no es cierto que seamos los que más cobramos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que quiero también mencionarle, mire, hoy en el mundo se está hablando eh, bueno, Biden ya lo dijo hace poco, cuando bajaron los impuestos, las grandes empresas y las grandes fortunas no invirtieron más, lo que hicieron especularon más y ganaron más y hubo menor inversión. Al revés, por eso Biden aumentó el impuesto a las ganancias en su país. Pero además, en este momento, en Europa también, se está analizando la posibilidad, producto de la pandemia, de aumentar los impuestos. Y además, ¿qué es lo que se está hablando en Europa? De equilibrar entre los distintos países las tasas. ¿Por qué? Porque también en Europa y en Estados Unidos tienen el problema que tenemos en la Argentina, que muchas empresas, utilizando recursos técnicos, recursos contables, de deudas, bueno, todos los manejos financieros que hacen, terminan transfiriendo rentabilidades de la Argentina, por ejemplo, a otras empresas relacionadas con ellos, de los mismos dueños, en otros países donde tributan menos impuestos a las ganancias. Entonces evaden, eluden. Mire, hay estudios hechos, la CELAC ha hecho estudios, donde dice que, por ejemplo, toda Latinoamérica, en realidad no es del 30%, es de un 7,8%, casi un 8%, hay un 22% de ilusión de impuestos a las ganancias a través precisamente de todas estas maniobras. Y el mercado común, perdón, la Comisión Europea ha lanzado un proyecto donde va a crear un impuesto precisamente a esas transferencias para evitar esas maniobras que también en Europa hacen los grandes monopolios y las grandes empresas a nivel internacional. También evaden muchísimos impuestos. Mire, dice Paolo Gentiloni, que es el comisionario europeo de finanzas de la Comisión Europea. Los Estados miembros de la Unión Europea están perdiendo decenas de millones por cada año por fraude y evasión fiscal. Se calcula que 50.000 millones de euros al año por fraude transfronterizo del IVA, 46.000 millones anuales por evasión fiscal internacional de particulares y entre 35 y 70.000 millones de cada año como resultado de la elusión del impuesto a las sociedades de la Unión Europea. También en la Unión Europea están preocupados por exactamente
lo mismo que nosotros estamos preocupados. Y esta ley viene a traer un poco mayor justicia. La verdad, en lo personal, obviamente, mi firme decisión de apoyo a este proyecto, de apoyo al gobierno, pero yo creo que deberíamos ir avanzando en otros aspectos. Si queremos en serio recaudar impuestos para sobrellevar las consecuencias de la pandemia y evitar que esto nos genere más pobreza. Mire, acá se llena la boca y es cierto, aumentó la pobreza durante la pandemia, pero no solamente acá en la Argentina, aumentó la pobreza en todo el mundo. En Latinoamérica, nada más aumentó casi 7 puntos la pobreza en Latinoamérica. Y hay un informe que dice, así como hay más pobres, hay menos ricos, pero mucho más ricos. Este mismo informe de la CELAC habla que las 107 personas más ricas de la región suman un patrimonio conjunto de 480.000 millones de dólares, más que todo nuestro PIB. Esto se ha aumentado casi un 40% en los últimos 2 años de la pandemia. Y acá ha habido perdedores, claro, muchos, los gastronómicos, los trabajadores, pero ha habido ganadores. Ha habido grandes ganadores de actividades económicas que han ganado fortunas, no solamente acá en la Argentina, en Europa, en Estados Unidos, y son los sectores financieros que han ganado fortunas, y fíjese, no tratan de proteger el empleo, de cuidar el empleo, no. Hoy leíamos en los diarios las declaraciones del secretario general de los bancarios mencionando la cantidad de empleos que se habían perdido, a pesar de la alta rentabilidad que estaban teniendo el sector financiero en la Argentina. Las telecomunicaciones también han sumado cifras exorbitantes de ganancias. Ya voy cerrando, presidente. Los medios digitales, el sector de la salud, que entre estos tres, el único sector que creó empleo fue el sector de la salud. Ni los sectores digitales, ni los sectores de telecomunicaciones, ni los sectores financieros, que aumentaron exponencialmente sus ganancias en este año y medio, generaron más trabajo. Todo lo contrario, redujeron su planta de trabajadores. Por eso, presidente, y para ir redondeando, como usted dice, me pidió recién, también se ha dicho muchas veces que la Argentina es uno de los países que más cobra impuestos, que más presión impositiva tiene. Bueno, otra mentira absoluta. En la Unión Europea, en el mercado común europeo, la tasa promedio de impuesto a las ganancias para las grandes empresas, las grandes fortunas, del 43%. Bueno, aquí no llegamos al 30%, 34%, se sumamos el 35% más el 7%. Con lo cual, evidentemente, muchas veces se llenan la boca con discursos viejos, dogmáticos, repetidores, y que lo único que hacen es, en definitiva, defender intereses de aquellos a los cuales la sociedad debería pedirles una mayor contribución y un mayor apoyo, porque en definitiva no hay manera, señor presidente, de que en una sociedad con una situación que tenemos como la pandemia no recurramos a cobrarle más impuestos a los que más ganan y a los que más tienen. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.